porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banús y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banús Márquez y quiero compartir contigo, quiero que en esta hora juntos tomemos la palabra de Dios y veamos algunas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Este programa se llama Avívate porque Dios me hacía pensar cómo muchos de nosotros ahí pasamos momentos en la vida en las que pareciera que nos estancáramos un poco o a veces mucho espiritualmente hablando y nos estancamos quizás por esas adversidades que no que nos estanquemos, pero como que no fluye el crecimiento espiritual que debe de fluir en un cristiano si atendemos nosotros que dice la Escritura que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestras vidas nunca deben de estar en el mismo nivel, siempre deben de ir hacia arriba. Debemos de nosotros ver la bendición de Dios, el avance en nuestras vidas en todo tiempo. Y a veces por ese tipo de cosas que enfrentamos, a veces como que nuestro crecimiento se detiene, nuestro avance se detiene. Y yo quiero hablar un poquito acerca de avivamiento. Y quiero hablar un poquito porque deseo de todo corazón que lo que voy a estar compartiendo quizás en unos 2 programas, en este y en otro, no sé, quizás 2, 3, no sé a dónde nos vaya a llevar el Espíritu Santo en algunas escrituras. Y quiero ayudarte a ti para que puedas avivarte en las cosas de Dios, porque muchos de nosotros así sucede como este caso que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Y yo quisiera que fuéramos ahí al libro de Mateo en el capítulo 11, que juntos vayamos allá a la escritura. Recuerda que siempre es importante que todo lo que nosotros decimos o hablamos o hacemos esté soportado con lo que dice la palabra de Dios para que no tengamos margen de error, para que las cosas que hacemos y todo aquello donde ponemos nuestras manos para hacer sea bendecido. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Fíjate, Juan está en la cárcel, está en una adversidad, está enfrentando una situación difícil. Y él manda a 2 de sus discípulos, Juan, para preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, como que la misma tensión del problema que está enfrentando, como que puso algunas dudas ahí en su corazón acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y él era el que lo había andado predicando anteriormente. Recuerda que cuando le preguntaron ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan anduvo preparando el camino para el Señor Jesucristo. Él lo anduvo anunciando y ahora él está en la cárcel en una situación diferente a cuando andaba en el desierto. Dice donde comía langostas y miel de abeja. Dice, ahora es una situación difícil porque ahora está en la cárcel, está privado de su libertad. Y creo que esa misma presión lo hizo en alguna manera dudar, como a muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones en las que estamos tan
ofuscados por lo que estamos enfrentando, que muchas veces no dudamos de esto, por supuesto, porque sabemos que es la palabra de Dios, pero a veces de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y cuando estábamos muy seguros de que esa cosa podía funcionar, nos detenemos por lo mismo, por la misma presión y empezamos a pensar, esto no va a funcionar. Y aquí vemos a Juan, ese hombre poderoso que andaba, que les decía en el desierto a las personas ahí cuando andaba a los alrededores del Jordán, que les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice, y les decía, no penséis decir dentro de vosotros que sois hijos de Abraham, dice, porque Dios puede hacer hijos a Abraham aún de estas piedras. Imagina nada más ese hombre hablando con esas personas, con ese poder y con esa autoridad. Y sabes una cosa, aquí lo vemos a un Juan en alguna manera quebrantado por la situación que está enfrentando, aunque ahorita te voy a decir algo que Dios me mostró en otra ocasión, algo acerca de Juan en esta situación, para que tú te des cuenta, porque bueno, ahorita lo que quiero hacer alusión es a la debilidad por la que está presente en la vida de Juan, pero después te voy a decir ahorita la otra faceta que Dios me mostró, Dios a mí acerca de Juan. En un momento te lo voy a compartir. Y aquí dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermosa palabra, pero les está diciendo el Señor Jesucristo, y aquí es donde yo te digo que es la otra cara, la otra faceta que no he escuchado yo a nadie decir, pero que Dios me mostró, que muchas veces los discípulos no creen todo lo que el maestro les está diciendo. Y aquí está hablando que estos eran discípulos de Juan. Y Juan le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Vayan allá con Jesús y pregúntenle si Él es el que había de venir o esperaremos a otro. Pero aquí Dios me mostró, porque yo le decía, Señor, pero Juan hablaba fuerte cuando hablaba con los fariseos y con todas esas personas. Y Dios me mostró, me dice, mira, dice, muchas veces los discípulos no creen completamente todo lo que le dice, pues simplemente los discípulos del Señor Jesucristo no creían todo lo que les decía porque todavía no tenían al Espíritu Santo. Tú y yo entendemos más ahorita las cosas de Dios porque el Espíritu Santo nos ha revelado cosas que no les podían ser reveladas a ellos, aunque el Señor Jesucristo andaba con ellos ahí. ¿Cuánto más los discípulos de Juan? Entonces me mostraba que quizás Juan le pudo haber dicho, me puso a pensar, quizás Juan le pudo haber dicho a los discípulos, ¿saben qué? Yo les he platicado del Señor Jesucristo, yo les he platicado de Jesús. ¿Saben qué? Vayan para que vean y pregúntenle ustedes mismos y van a ver lo que va a pasar, lo que van a ver cuando ustedes vayan, para que ustedes se convenzan de que es cierto lo que les he dicho. No dice eso la Biblia, pero viendo el tipo de personas que dice el Señor Jesucristo que era Juan, porque después les dice a los discípulos de ellos, a las personas que estaban ahí con él, les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice,
He aquí los que llevan vestidura delicadas en los palacios de los reyes están, más que salisteis a ver al desierto. Un hombre sacudido, una caña sacudida por el viento, más que salisteis a ver. Un profeta, sí, os digo, y más que profeta, pues este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego sigue diciendo el Señor, dice, de los nacidos de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice, pero en el reino de los cielos, el más pequeño mayor es que él. ¿Sabes por qué? Juan vivió bajo la gracia, bajo la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Este es un tiempo glorioso que nosotros debemos de aprovechar, que nosotros debemos disfrutar. Estamos viviendo bajo la gracia, ya no estamos viviendo bajo la ley como Juan, porque Juan todavía el Señor Jesucristo no pagaba por los pecados de todos nosotros. Entonces ellos todavía estaban bajo la ley. Entonces por eso dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, y luego dice la Escritura, sigue diciendo la Escritura, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabes? Nosotros, quizás tú estás pasando por una situación, quizás no como la de Juan, pero estás pasando por alguna adversidad y tu crecimiento espiritual se ha detenido un poco o te sientes un poco fuera de tono con las cosas de Dios por lo que estás enfrentando. Es tanto la presión que estás teniendo y que tú lo que necesitas es un avivamiento. Si tú eres una persona que le da flojera leer su Biblia, si tú eres una persona que toma poco tiempo en su vida para orar, si eres una persona que todavía tiene temor de diezmar y ofrendar, si tú eres una persona que no meditas con mucha frecuencia en las cosas de Dios, ¿sabes una cosa, hermano? Tú necesitas un avivamiento en tu vida. Tú necesitas un avivamiento. Quizás estás viviendo una situación fuerte, difícil, pero yo te digo aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabes? El reino de los cielos en el original quiere decir el cimiento del poder, el cimiento del poder de Dios. El cimiento del poder de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabes? Necesitamos, cuando estamos en esta situación, ser violentos, levantarnos y, ¿sabes una cosa? Y arrebatar el reino de los cielos, arrebatar el cimiento del poder de Dios para podernos levantar y sobreponernos a esa situación que estamos enfrentando y avivarnos en las cosas de Dios de nuevo, para que nuestras vidas, para que el poder de Dios siga fluyendo en nosotros como lo ha sido en ocasiones anteriores. Necesitamos avivarnos, necesitamos ser violentos en las cosas de Dios, y vamos a ver algunas personas en la Escritura que eran violentos en las cosas de Dios, como nos dice el Señor Jesucristo que nosotros necesitamos ser. ¿Sabes una cosa? Juan era una persona violenta, pero cuando estaba enfrentando una situación como la que vemos aquí, lo vemos en alguna manera dudando si atendemos nosotros textualmente lo que la palabra de Dios dice. Si en algún momento empezamos a especular, profundizando en alguna manera en las características que había en la persona de Juan, en las cualidades que había en la persona de Juan, pues podemos pensar que él había mandado a sus discípulos con el Señor Jesucristo para que se dieran cuenta que era realmente él el que él estaba anunciando anteriormente cuando andaba en los alrededores del Jordán. Y yo quiero que al estar escuchando este mensaje, tú te avives en las cosas de Dios de nuevo, que tomes fuerzas, que lo que vamos a compartir contigo te ayude para que tú te vuelvas esa persona violenta que necesitamos ser nosotros
en las cosas de Dios, porque esa es la única manera en la que nosotros podemos caminar en un avivamiento continuo. Mira, te comento que tengo una hija que anda de misionera en el país de Colombia, y ella me comentaba que cuando fueron a Perú en un viaje misionero, dice que llegaban a un lugar y ella y otra compañerita y un pastor necesitaban caminar hasta 7 horas para llegar a una aldea a donde iban a compartir la palabra de Dios. Y terminaban de compartir la palabra de Dios y se iban ahí a otro lugar donde iban a compartir también, y tenían que caminar 6 o 7 horas subiendo y bajando cerros por una vereda hasta llegar a esa aldea. Y sabes, me comentó algo que tocó mi corazón. Dice que en una de esas aldeas en Perú, donde dice que la gente es extremadamente humilde, dice que llegaron a un servicio una pareja de ancianitos, el esposo y la esposa, ancianitos, que habían caminado no sé qué tantas horas, porque ellos le estaban creyendo a Dios con mucho tiempo antes, que un día iba a ir alguien ahí, y el deseo de su corazón era que alguien los bautizara en agua. Caminaron tanto tiempo, estuvieron esperando tanto tiempo en su corazón para que alguien fuera y los bautizara. Y mira, dice mi hija que cuando la viejecita que acaban de bautizar, dice que cuando se levantaron del agua, se levantaron con sus manos en alto, alabando a Dios y dándole gracias por esa bendición que les había permitido de ser bautizados en agua. ¿Cuánto tiempo tuvieron que andar subiendo y bajando cerros para poder llegar a ese lugar donde ellos iban a recibir esa bendición? A veces veo que en las iglesias los ministros, los pastores hacen la invitación para que la gente se bautice, y no todos atienden ese llamado. Estas personas tenían ganas, mi hermano, de un avivamiento en sus vidas. Estas personas sabían que al hacer eso tenían la esperanza, tenían la fe en eso, de que al ser bautizados, al salir del agua y resucitar de nuevo para el Señor Jesucristo, para vivir una vida para Dios, las cosas iban a cambiar en ellos. O sea, ellos necesitaban ese avivamiento que tú y yo necesitamos, hermano. Yo te estoy hablando de la necesidad de que seamos avivados. Necesitamos arrebatar el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos ser violentos, necesitamos ser más violentos en las cosas de Dios, necesitamos pasar más tiempo en oración, necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios, necesitamos leer más nuestras vidas, nuestras Biblias, necesitamos, Señor, tener más tiempo en oración, en alabanza y adoración a Dios. Necesitamos, para poder hacer eso, necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos un sacudimiento del Espíritu Santo que nos estremezca y que nos haga despertar de ese adormecimiento en el que hemos estado por mucho tiempo. Quizás tu tiempo no es mucho el tiempo que has estado ahí, pero necesitas un avivamiento también, igual que yo, igual que muchos. Yo quiero llevarte algunas porciones de la Escritura donde nosotros podemos ver algunas cosas de personas que tenían hambre de las cosas de Dios y cómo esas personas se manifestaban delante de Dios porque tenían hambre, no estaban saciados con lo que estaban viviendo en ese momento. Y vemos aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 19, a un Elías, hombre poderoso, que había retado a 450 profetas de Baal. Lo vemos aquí huyendo de una mujer tremenda.
No voy a tomar el tiempo para hablar de ella aquí, pero dice, fíjate lo que dice cuando Elías anda huyendo de esa mujer. Fíjate lo que dice que estaba en una cueva y dice que se metió en una cueva donde había pasado la noche. No te voy a leer todo el pasaje, pero está en el capítulo 19 de Primera de Reyes, lo puedes leer perfectamente, hermoso pasaje, hermoso, glorioso pasaje. Dice que se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y eso es algo que debe estar en nuestros corazones, un vivo celo por las cosas de Dios. Si realmente queremos un avivamiento en nuestras vidas, necesitamos tener un celo por las cosas de Dios. Necesitamos un hambre en nuestros corazones por las cosas de Dios, un hambre por ver las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, que cambiarán todo el panorama que estamos enfrentando, que estamos viviendo, que está alrededor de nosotros. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Muchos han dejado el camino del Señor. Y debemos de sentir celo por eso. Nos debe doler eso en nuestros corazones. Y debemos de compartir a esas personas que podemos ser avivados. El Señor Jesucristo nos dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes? Tenemos el Espíritu Santo. Y aquí vemos a un Elías con un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque el pueblo había dejado su pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dice, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes una cosa? Este hombre se metió en la presencia de Dios. Dice aquí la Biblia que pudo experimentar un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Imagina ese estruendo, el estruendo de ese viento al grado de quebrar las piedras mismas. Dice que Dios no estaba en el viento, y después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Sabes una cosa? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabes una cosa? En esa atmósfera es donde nosotros podemos encontrar a Dios, en ese lugar secreto, en ese lugar quieto y apacible, es donde podemos escuchar la voz de Dios, y es ahí donde nosotros necesitamos ir para que nosotros podamos tener ese avivamiento del que yo te estoy diciendo, en el que el Espíritu Santo trate con nosotros para que nuestras vidas puedan cambiar y nuestras vidas espirituales puedan ser restauradas, para que empecemos a fluir en el poder de Dios como quizás fue en otros tiempos y no lo es ahora. ¿Sabes una cosa? Yo quiero invitarte a que seas parte de un avivamiento ahí donde tú estás. No necesitas ir a campañas a todo el mundo para tener un avivamiento. El avivamiento empieza con el hambre en tu corazón
por las cosas de Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El primer paso para tener un avivamiento es a tener a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Si tú estás viendo este programa, no quiero terminar este programa sin hacer una invitación para que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y continuaré hablando de este avivamiento en otros programas. Repite conmigo de tal manera que te puedas escuchar. Señor Jesús, díselo con todo tu corazón para que recibas a Jesús como Señor y Salvador. Dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, gracias por lavarme con tu sangre. Gracias por haber pagado el precio por mis pecados, por haber subido a la cruz por mis pecados. Señor Jesús, sáname, sálvame, libérame, prospérame. Te doy gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, por la salvación y la vida eterna que tú me has dado. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabra Eficaz.